Hola, soy Samuel Rúa y hoy le vengo a hablar sobre un relato del náufrago. El libro empieza con Gabriel hablando sobre cómo descubrió al náufrago, que le contó su historia y el proceso de plasmar una historia real para pasar de ser un reportaje a un texto literario auténtico. Primero hablemos de quién es Gabriel García Márquez. El escritor Gabriel García Márquez nació en Arataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura de 1982. Publicó su obra más exitosa, Cien años de soledad, en 1967, y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. La historia de la familia Buendía ha sido traducida a más de 24 idiomas. En 2007, la Real Academia Española lanzó una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Además, obtuvo un gran éxito de ventas y una enorme repercusión con sus obras Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá, Relato de un náufrago, que es el que vamos a hablar, y Ojo de perro azul, etc. También tenemos que saber quién es el protagonista de este texto literario o reportaje. El protagonista de esta historia es Luis Alejandro Velasco. Fue un marinero colombiano que el 28 de febrero de 1955 embarcaría en el ARC Caldas por el Mar Caribe. Esta era una embarcación de la Armada colombiana que pareció debido al mal tiempo en este mar. Razón de la caída de 8 tripulantes, o eso se creía, uno de ellos sobrevivió durante 10 días en el mar y fue galardonado con riqueza y fama. Sin embargo, al revelar la verdadera historia del barco que tripulaba, fue desterrado al olvido. Es sorprendente cómo debemos dejar de hablar de personajes para discutir sobre la vida de personas reales que sufrieron la historia de la película, pero que resultaron superándolas. Es poderoso ver la fuerza con la que este marinero se aferró a la vida y aún mejor, lo consiguió. El relato tiene dos partes. En la primera parte habla sobre la historia de cómo conoció a Luis Alejandro Velasco y en la segunda parte del relato empieza la historia del náufrago. La historia relata los 10 días en el mar. Para resumir el relato, voy a contar los sucesos que pasan por cada 2 o 3 capítulos. Ese día toda la tripulación estaba en móvil, preparado para embarcar a la ARC. Después de 8 meses, cargados de regalos para los familiares, la madrugada del 24 de febrero se embarcaron mar adentro. Luis Alejandro, junto a su mejor amigo, decidieron abandonar la marina tan pronto como llegasen a Cartagena. Al principio tenían un poco de miedo, pero al cabo de unas horas ya solo se sentían fatigados. Las olas cada vez más fuertes y altas estallaban en la cubierta. Eran las 11:30 de la noche. A las 2 llegarían al puerto. Una ola enorme los tumbó, se cayeron todos al agua y el barco desapareció. Después de un breve instante apareció a más de 100 metros de distancia. Pensaban que seguramente se comunicaría el accidente y aviones vendrían en menos de 2 horas a rescatarle. Se esperó mucho pensando que todos sus compañeros habían regresado. Una señal, al fondo de todo, se veía un punto negro y muy luminoso que se acercaba. Era un avión. Muy rápidamente Luis Alejandro se sacó la camiseta y empezó a hacer señas. Desgraciadamente se equivocó. El avión no venía hacia la balsa, desapareció en el horizonte. Ya era el quinto día. Se le paró una gaviota joven muy cerca, intentaba cazarla para poder comer algo. Por suerte la alcanzó, le rompió el cuello y la escuartizó. Se comió un trozo, pero le daba mucho asco. Pasaron ya 7 días, era de noche y ya perdió las esperanzas al tener que arrojar su presa a los tiburones, a cambio de la vida. Intentaba comerse el cinturón de la desesperación. Sabía que no sería su último día en el mar. Un tiburón hizo un salto y entró en la balsa. Alejandro lo mató a golpes con el remo en la cabeza. Aunque le daba mucho asco, el hambre lo superaba y se comió una parte. Se guardó el resto para más tarde, pero otro tiburón de un mordisco se lo comió. Luis Alejandro, harto de los tirones, se enfadó mucho. Apoyado con la cabeza junto a la borda, fue cuando vio claramente el largo y verde perfil de la costa. Debería haber más o menos unos 2 kilómetros de distancia. No pudo más, soltó el remo, cerró los ojos y se arrojó al agua. Empezó a nadar en la dirección que creía que era la correcta. No vio la tierra. ¿Era otra alucinación? Ya no daba tiempo de regresar a la balsa, estaba demasiado lejos. Luis Alejandro, tras mucho esfuerzo, logró llegar a la orilla. Allí se encontró a una muchacha negra, con unos ojos muy blancos. Pensándose que le entendería, le pidió ayuda en inglés. La muchacha empezó a correr y se largó. Se encontró más tarde con un hombre y un burro. Le ingresaron a un hospital. Todo el mundo le quería ir a visitar preguntándoselo todo. Solo se permitiría la entrada a los médicos y a los de seguridad en la habitación. Muchos periodistas se disfrazaban de médicos para poder colarse y preguntar, pero de muchos, solo con uno, que le pidió que dibujara el buque donde viajaba y otra cosa más, firmó los dibujos y al día siguiente salieron publicados al diario. Luis Alejandro Velasco se sentía orgulloso de aquel periodista. Fue proclamado un héroe y se hizo muy rico gracias a la publicidad. Solo tenía que explicar la historia. Algunas personas le decían que esa historia era falsa y él siempre les contestaba: entonces, ¿qué hice durante mis 10 días en el mar?